Muy buenas tardes, docente. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a revisar el tema de unidades de concentración físicas y químicas. ¿Qué es la concentración de una solución? La cantidad de un soluto disuelto en una cantidad específica de solvente es su concentración. Cuando una solución contiene una elevada concentración de soluto, se dice que es una solución concentrada. Cuando contiene una cantidad relativamente pequeña, se habla de una solución diluida. La concentración puede expresarse en muchas formas, las cuales se clasifican de la siguiente manera: unidades de concentración físicas y químicas. Las unidades de concentración física las podemos evaluar de manera porcentual, en partes por millón, partes por billón. También las unidades de concentración química encontramos la molaridad y la fracción molar. Bien, las unidades de concentración física. La concentración de las disoluciones se expresa en términos de tanto por ciento masa de soluto, es decir, el peso del soluto por 100 unidades de masa de solución. La unidad empleada con mayor frecuencia es el gramo. Aquí podemos ver la fórmula de masa sobre volumen para calcular el porciento de masa sobre volumen. Es decir, en esta fórmula encontramos masa del soluto como numerador, como denominador encontramos el volumen de la solución. Esto multiplicado por 100. Ya, antes de revisar los problemas tenemos que tener en claro tres conceptos: el soluto, solvente y solución. Bien, una solución es una mezcla homogénea del solvente y el soluto. El soluto se disuelve en el solvente. Las propiedades generales de la solución dependen de muchos factores, como el tipo de disolvente, el tipo de disolución, la cantidad de soluto presente en la solución, entre otras. Las propiedades pueden ser químicas, como el punto de ebullición de la solución, o propiedades físicas, como la densidad. La principal diferencia entre el solvente y el soluto es que el solvente es la sustancia en la cual se disuelve el soluto, mientras que el soluto es la sustancia que puede disolverse en un solvente. Aquí podemos ver un ejemplo. El agua vendría a ser el solvente, la sal el soluto, y juntos los dos vendrían a formar la solución. Ya. El ejercicio 1 nos plantea: calcula el porcentaje de concentración si hay 55 gramos de sulfato de sodio en 239 gramos de solvente o disolvente. Bien, este es un ejercicio de masa sobre volumen. El soluto, aquí podemos encontrar los 55 gramos de sulfato de sodio, el solvente, los 239 mililitros de solvente, y la solución no nos la brinda. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el solvente y el soluto vendría a ser, la suma de estos dos vendría a ser la solución. Bien, utilizando la fórmula ya antes mencionada, tenemos que 55 gramos es la masa, es decir, la masa del soluto, y los 294 mililitros tenemos que es la solución. Esto multiplicado por 100. Aplicando esta fórmula tenemos que el porcentaje de masa sobre volumen es de 18,70%. Bien, el ejercicio 2 nos plantea calcular el porcentaje de masa en volumen de 2,3 kilogramos de azúcar disueltos en 6 litros de solvente. Para esto tenemos que identificar el soluto, que vendría a ser de 2,3 kilogramos, y este lo tenemos que convertir a gramos. Eh, para esto utilizamos un factor de conversión y obtenemos 2.300 gramos. El solvente es los 6 litros. Estos 6 litros los vamos a transformar a mililitros y tenemos 6.000 mililitros. La solución tampoco nos la da. Sin embargo, como ya sabemos, es la suma de estos dos, del soluto y del solvente. Entonces, la solución vendría a ser de 8.300 mililitros. Poniendo en práctica la fórmula, tenemos que los 2.300 gramos es el soluto, que iría en el numerador, y el volumen de la solución vendría a ser 8.300 mililitros. Esto multiplicado por 100, y como resultados tenemos que el porcentaje en masa sobre volumen es de 27,71%.
Expresiones de la concentración de las soluciones en porcentaje de masa volumen. Primeramente, hay algunos conceptos claves que recordar antes, que son solubilidad, insoluble y una solución sobresaturada. Primeramente, decir que solubilidad hace referencia a la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad disolvente específica a una temperatura específica. Cuando hay más cantidad de soluto del que debería haber en una disolución, se habla de una solución sobresaturada. También hacemos referencia a insoluble, que es cuando una sustancia no posee la capacidad de disolverse en un disolvente. También hay otro concepto muy importante que es concentración. Cuando decimos concentración hablamos de que es la medida de cantidad de soluto presente en un disolvente. También cuando decimos unidades físicas de concentración de las soluciones en porcentaje de masa-volumen, hacemos referencia a la cantidad de gramos de soluto disuelto en 100 mililitros de solución, la cual se puede calcular mediante esta fórmula aquí, que es porcentaje de masa sobre volumen es igual a masa del soluto sobre volumen del soluto. Para entenderlo mejor vamos a proceder a hacer algunos ejercicios. En este ejercicio, la pregunta es cómo preparar una solución al 30% de concentración masa-volumen. Para poder preparar la solución anterior, se pesa 30 gramos de soluto y se coloca en un matraz volumétrico de 100 mililitros y se agrega agua para disolverlo y luego se añade más agua hasta alcanzar los 100 mililitros. Ahora se tiene una solución al 30% de concentración masa sobre volumen. Es decir, si tenemos 100 mililitros de agua, y le disolvemos 30 gramos de azúcar. Vamos a tener una concentración, una solución de concentración al 30% de azúcar. Ya, en esta otra de aquí dice, ¿cuántos gramos de soluto tendrán 3.200 mililitros de solución? Cuya concentración es de 19% masa sobre volumen. Primeramente por poner la fórmula, después identificar los datos que nos dan. Este de aquí, 3.200 mililitros sería el volumen de la solución y aquí nos está dando la concentración claramente. Primeramente tenemos que despejar la fórmula, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Obtenemos esta fórmula de aquí. Entonces procedemos a reemplazar los datos, que es 19 por 3.200. Se elimina lo que está en el dividendo y lo que está acá en la parte de arriba se elimina y se divide para 100. Entonces nos queda que la masa del soluto vendría a ser 608 gramos de soluto. Por otro lado también tenemos es la molaridad. Hablamos de molaridad, que es el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Es decir, la concentración molar señala qué tan concentrado está el soluto en la disolución. Y su fórmula la tenemos aquí, que es molaridad igual a moles de soluto sobre litros de disolución. Entonces puede decirse que la molaridad es igual al número de moles dividido por el volumen de la disolución. Para entenderlo mejor, igual vamos a hacer un ejercicio. Aquí nos dice cuántos moles de hidróxido de sodio necesito para obtener 850 mililitros de una solución a una molaridad de 12. Entonces aquí primeramente identificamos los datos que nos dan. Primeramente nos dan el volumen, o sea, litros, el volumen de la solución que nos dan en mililitros y tenemos que convertirlos a litros. Y también nos da la molaridad. Entonces, ya identificado esto de aquí, vamos a proceder a hacer primeramente la transformación de mililitros a litros. Nos queda 0,85 litros. Y luego sí ya procedemos a hacer el despeje de la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener? El moles de soluto. Entonces, lo que está dividiendo simplemente pasa a multiplicar. Entonces, tenemos que los moles de soluto equivalen a 12 por 0,85, que nos da una cantidad de 10,2. La normalidad, por la definición que tiene, genera un poco de confusión. En resumidas cuentas, no es más que la molaridad multiplicada por el factor de la convalencia. La fórmula tenemos que es normalidad es igual a equivalente químico sobre litros, de lo cual el equivalente químico se va a obtener tanto para los ácidos como para las bases y sales. El equivalente químico para los ácidos es la masa molar del compuesto dividido por el número de hidrógenos que existen. En cambio, en las bases el equivalente es igual a la masa molar del compuesto sobre el número de OHs que existan
Y en las sales es el equivalente químico es igual a la masa molar por el total de elementos que haya en el compuesto. Tenemos el primer ejercicio donde pide determinar la normalidad de una disolución básica cuyo volumen es de 4.000 mililitros y contiene disuelto 52 gramos de hidróxido de aluminio. De lo cual primeramente se obtiene el valor total del hidróxido de aluminio, que es 78 gramos, y para sacar el equivalente químico se va a dividir para 3 por la presencia de 3 OH, lo cual nos da 26 gramos. Los 26 gramos equivalen a un equivalente químico. Ahora nos falta encontrar los 52 gramos a cuánto equivalente químico equivale, que es a 2. Luego transformamos los 4.000 mililitros a litros, de lo cual nos da 4 litros. Se aplica la fórmula de la normalidad, de lo cual el 2 se divide por el 4 y nos queda 0,5 equivalente químico sobre litro. En el ejercicio 2 pide determinar la normalidad de la solución de 5 litros que contiene 68 gramos de ácido sulfhídrico, de lo cual se saca la cantidad del elemento del compuesto, que es 34 gramos, y en este caso se va a dividir para los hidrógenos, que son 2, y nos da 17 gramos. Por lo tanto, 17 gramos equivalen a un equivalente químico, 68 gramos que nos pide equivalen a 4 equivalente químico. Los 5 litros no se convierten ya que están en la medida estipulada. Se aplica la fórmula 4 equivalente químico dividido para los 5 litros, que nos da un valor de 0,8 equivalente sobre litro. En este último ejercicio, pide determinar la concentración normal de una solución de 300 gramos de carbonato de calcio, de lo cual se saca igualmente la masa del compuesto, que es 100 gramos, y vamos a dividir para 4 debido a los elementos que tiene, que nos va a dar un total de 25 gramos. Los 25 gramos es igual a un equivalente químico, los 300 gramos nos vienen a dar igual a 12 equivalente químico. Los litros vamos a transformar de los 3.000 litros, de lo cual nos da 3 litros. Se aplica la fórmula de la normalidad equivalente químico sobre litro, que es 12 sobre 3, y nos da un valor de 4 equivalente químico sobre litro. En ese último tema, la molaridad, estipulamos que es la masa de un soluto en la solución, es el número de moles del soluto por kilogramo del solvente. Es decir, esto no es una solución. La fórmula estipulada de la molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el número de kilogramos de la solución. La diferencia entre la molaridad y la molaridad es debido a que estas dos formas se pueden expresar en la concentración y son muy similares y fácilmente se pueden confundir. Sin embargo, la diferencia está en que la molaridad está definida en términos de masa del solvente, en cambio la molaridad está definida en términos de volumen de la solución. La molaridad de una solución dada no va a variar con la temperatura porque entre masas no varía la temperatura. Sin embargo, en la molaridad cambia con la temperatura a causa de la expansión o contracción de la solución. Aquí tenemos un ejercicio en el cual dice que calculemos la molaridad de una solución resultante al disolver 496 gramos de hidróxido de sodio en 969 mililitros de agua. Por lo tanto, sacamos el compuesto, la masa total, que es 40 gramos, y vamos a sacar el número de moles. 40 gramos equivalen a un mol, 496 gramos equivalen a 12,4 moles. Se hace el cambio de los valores, se tiene en cuenta que 1 litro es igual a 1 kilogramo y 1 kilogramo es igual a 1000 mililitros. 1000 mililitros es igual a 1 kilogramo, por lo tanto 969 mililitros, ¿a cuánto equivale? Equivale a 0,969 kilogramos. Tenemos las dos medidas estipuladas y se aplican en la fórmula directamente. 12,4 moles dividido por 0,69 kilogramos de agua nos da un equivalente de 12,79 mol sobre kilogramo. Eso sería la bibliografía y esto sería sobre todo de nuestro tema. Muchas gracias.